un capacitor. Bueno, aquí tenemos un circuito normal. Tenemos un capacitor, un inductor, un resistor, Bueno, aquí tenemos un circuito normal. Tenemos un capacitor, un inductor, un resistor, una fuente de tensión, una fuente de corriente y una fuente de tensión directa. Aquí tenemos los datos que nos dan los valores de E1, C1, L1, I1, E2 y R1. Y lo que nos están pidiendo es hallar B inicial o B0 aplicando transformación de fuentes. Lo que nos dice, bueno, lo que sabemos por teoría para la transformación de fuentes es que si tenemos estos componentes, entonces podemos pasar de un circuito paralelo a un circuito serie o de un circuito serie a un circuito paralelo. Para obtener el valor de la tensión, si tenemos este circuito en específico, entonces usamos esta fórmula y así obtener el valor de B sub S. Y si fuera el caso contrario, entonces tomaríamos los valores de la tensión sub S y de la impedancia sub S. Y eso lo pondríamos en esta otra fórmula para poder tener los valores de este circuito equivalente. Ok, entonces continuando con el ejercicio que estábamos haciendo, tenemos que podemos sacar podemos hacer una transformación de fuente en esta parte de aquí, ya que esto puede transformarse a un circuito de corriente, bueno, a una fuente de corriente. Por lo tanto, para darle esos valores en específico, necesitaremos hacer la operación de la fuente sobre C1, ya que sería la tensión sub S y la impedancia sub S, que en este caso es el capacitor 1. Y bueno, ya los resultados con la calculadora nos dan el resultado de 3,15 grados amperes, ya que estamos hablando de una corriente. Y ahora esto lo podemos sustituir, por lo tanto nuestro circuito queda exactamente así. Esta es la corriente calculada. Aquí está nuestra misma impedancia, ya que esta se mantiene igual. Aquí sigue nuestro inductor, nuestra otra fuente de corriente que ya teníamos desde el principio. Sigue la misma fuente de tensión y sigue la resistencia 1. Aquí obviamente sigue nuestra incógnita, que fue la desde el principio, y lo que vamos a hacer es tratar este mismo paralelo. Este paralelo lo vamos a tratar con una impedancia equivalente, y aquí vamos a poner la impedancia del capacitor 1 por la impedancia del inductor 1 sobre la misma impedancia del capacitor 1 más la impedancia del inductor 1. Esto es igual a una impedancia equivalente de 2 con 90 grados y obviamente las unidades son ohms. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer otra fuente de corriente equivalente, ya que de este lado tenemos 2 y se puede sacar una. Por lo tanto, I3 es igual a I1 más I2, ya que ambas van en el mismo sentido. Y esto es igual a 4.032
con un ángulo de 76.2248 amperes. Por lo tanto, nuestro circuito quedaría exactamente de esta manera. Esto es I3 calculada. Esto es nuestra impedancia equivalente también calculada. Es esta parte en específico. Y aquí sigue la corriente de tensión directa que teníamos desde el principio y nuestra resistencia, que en este caso era la resistencia 1. Y bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es sacar otra transformación de esta fuente y esta impedancia. Por lo tanto, para sacar ese valor de la fuente 3, tendríamos que multiplicar la corriente 3 por la impedancia equivalente. Y esto es igual a 8.064 con un ángulo de 166.225 voltios, ya que seguimos hablando de una fuente de tensión. Por lo tanto, nuestro circuito equivalente es igual a esto. Es nuestra E3 calculada de este lado. Y esta tensión 3, ahora calculada, tiene la misma impedancia. Y aquí vemos la fuente que tenía originalmente y la resistencia 1 con nuestra respectiva incógnita. Por lo tanto, aquí tenemos una tensión, por lo tanto aquí vamos a calcular una tensión total, ya que esta fuente y esta fuente están en serie, así que podemos sacar una fuente de tensión equivalente. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer la resta, ya que como podemos notar no están en el mismo sentido. Si trazáramos aquí un lazo, empezaríamos por la polaridad más, menos, y de este lado una polaridad menos, más. Es la razón por la que se resten. Y esto es igual a 19.8876 con un ángulo de 174.485 voltios. Esa sería nuestra tensión total. Por lo tanto, un circuito equivalente sería igual a este, con nuestra misma impedancia equivalente y nuestra resistencia 1 con nuestra respectiva incógnita. Ok, ahora lo único que calcularemos será una impedancia total, donde sumemos la impedancia equivalente que ya tenemos, o sea, hace esta, más una impedancia, más la impedancia de la resistencia 1, la cual tenemos aquí. Y esto es igual a 4.2495 con un ángulo de 153.273 ohms, ya que es la impedancia. Y ahora podemos sacar una corriente total, y eso lo hacemos por simple ley de Ohm. Aquí tenemos la tensión y la vamos a sustituir aquí, y acá sustituiríamos nuestro recién valor calculado, que es este, el de la impedancia total. Por lo tanto, nuestra tensión total sobre nuestra impedancia total es igual a 4.6799 con un ángulo de 21.2122 amperes. Y ahora podemos sacar la tensión equivalente, bueno, la tensión de la impedancia equivalente. ¿Y esto por qué? Pues porque ya sabemos
que se trata de este circuito. Y este circuito es una sola malla. Esto quiere decir que la misma corriente que pase por aquí va a ser la misma que pase por aquí y va a ser la misma que pase por acá. Por lo tanto, nos interesa calcular la impedancia equivalente. Bueno, la tensión de la impedancia equivalente. Y esto es igual a nuestra corriente total por la impedancia equivalente. Y esto nos da un resultado de 9.3598 con un ángulo de 111.212 voltios. Y ya solamente por ley de Kirchhoff podemos decir que la tensión total menos la tensión de la impedancia equivalente menos la tensión de la resistencia 1 es igual a 0. Por lo tanto, despejando, decimos que la tensión de la resistencia 1 es igual a la tensión total menos la tensión de la impedancia equivalente. Por lo tanto, esto, realizando las operaciones obviamente en calculadora, nos queda un resultado de 17.7677 con un ángulo de menos 157.447. Y obviamente sabemos que de este lado tenemos tanto el mismo nodo de análisis, que sería este, y el nodo de referencia, que sería este. Por lo tanto, será la misma tensión para la resistencia 1 que para una tensión inicial si la conectáramos a estos mismos nodos. Por lo tanto, nuestro resultado calculado es el mismo que el que estábamos buscando. Sí. Se los agradezco mucho. Soy el alumno Cortés Barrera Carlos y muchas gracias por su tiempo.